Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el día de hoy vamos a mostrar, por petición de uno de nuestros suscriptores, el funcionamiento y las piezas de un amortiguador. Bien, esto es un amortiguador de un vehículo i10, un Hyundai i10. Bien, entonces como vemos aquí ya lo desarmamos. En la parte interior trae un cilindro, ¿sí? Nuestro cilindro interno, que viene compuesto por un cheque o válvula. Trae su respectivo empaque con el empaque dañado, el protector, este cauchito que vemos aquí, este círculo que vemos aquí, esta ruedita, es para evitar el golpe, ¿sí? Que la base de nuestro amortiguador se llegue a golpear. Igual aquí en la base de la botella externa, del cilindro externo, también trae un protector para evitar que se pueda romper o ocasionar un daño grave al vehículo, ¿sí? Entonces, en la parte superior tenemos la válvula de seguridad. Esto para proteger de algún accidente producido por el gas o por el daño de la válvula inferior, ya que, como sabemos, aquí voy a mostrar, la válvula inferior funciona como un cheque. Entonces voy a oprimirlo, ¿sí? Es como si aquí en la parte interna, en el momento de devolverse, ¿sí? Esto ocasiona este movimiento que estoy haciendo con los dedos, ahí le permite al gas ayudar al empaque a salir por sí solo. Pero esto solo es una ayuda. ¿Por qué? Pues la acción del resorte del vehículo ayuda muchísimo, ya que el proceso es el siguiente. En el momento que está de esta manera, al amortiguar, lo que va a hacer este eje es tratar de pasar a través del aceite hidráulico. Obviamente tiene su empaque y eso hace que se detenga, pero la acción real está aquí en estas ranuras, ya que el aceite entra, aquí está, por la parte interna y se ve las ranuras, tiene 4 ranuras, entra por las ranuras, pero de una forma lenta, ya que la presión que ejerce sobre el aceite no permite que sea un golpe supremamente fuerte, que es lo que la razón por la que están hechos los amortiguadores, y evitar daños en el vehículo, en la suspensión del vehículo. Bien, ya dicho esto, lo que se le daña a los amortiguadores, que era una de las razones principales que nuestro amigo Héctor nos hizo la pregunta, Héctor Sánchez, este es el empaque, viene ubicado aquí en el centro, en el eje del amortiguador, y este es el empaque que causa que el amortiguador deje de funcionar. Solo este pequeño empaque es la razón por la que el amortiguador deja de funcionar, ya que al quedar completamente libre y con más escape, obviamente la fuerza que va a ejercer este centro ya no es igual, ya que va a pasar no solo hidráulico por las ranuras, sino por absolutamente todo, y esto hace que caiga muy rápido y pues obviamente ya no está amortiguando, ¿sí? Entonces esa es una de las razones, esa es la razón pues principal. En cuanto a la válvula superior, los conductos que se ven ahí, esos agujeritos, son para evitar que haya algún accidente con el gas que lleva en la botella externa o en el cilindro externo del amortiguador. En caso de que esto suceda, pues simplemente la presión liberará la presión por las ranuras, que la liberarán por medio de este empaque. Bien, eso para evitar también, y pues eso también contribuye al degenero o al, digámoslo así, a la pérdida del gas
del amortiguador. En cuanto a la pregunta de nuestro amigo, sí se puede reparar porque me comentó que estuvo revisando en internet acerca de este tipo de procedimientos. Bueno, según lo veo yo, pues el daño es simple, simplemente habría que cambiar el aceite del interior de nuestro amortiguador, reemplazar este empaque o un sistema de empaque un poco mayor, más resistente. Sería utilizar aceite hidráulico, ¿sí? También sería una buena opción. Y aquí en la botella, para nuestro amigo que nos pidió este tipo de ideas, pues aquí en esta parte es donde va ubicado el empaque. Bien, aquí en esta parte de aquí, la parte interna, va ubicado este empaque. Lo único así que yo vería un modo rentable de hacerlo y menos complicado sería quitar este borde y sacar todo el interior y luego soldarle otra vez este borde sin, eso sí, tratando de evitar que no se dañe el empaque o simplemente reemplazándolo por otro. Esa sería una manera. Él me estuvo comentando acerca de un proceso que se trata de abrir un pequeño orificio en la parte baja del amortiguador y simplemente cambiar el aceite. Bueno, yo hice la prueba, mi amigo me pidió el favor, bueno, hicimos la prueba. Sí agarra más dureza, obviamente, porque le introducimos un aceite muchísimo más grueso del que normalmente usa. No usamos hidráulico, usamos aceite SAE 50, ¿sí? Que es bastante grueso. Y sí, es bastante difícil hacerlo volver a su lugar. Pero en cuanto al amortiguaje, ya se hace un poco, como vemos ahí, sí, tiene fuerza, ¿sí? Pero no va a hacer lo que se supone que hace cuando tiene el gas en la parte externa, porque simplemente no va a suceder. Él se va a quedar así. Obviamente, pues, con la fuerza del resorte, eso podría llegar a su lugar nuevamente, pero como les digo, el empaque interior es lo que ayudará a que puedan hacer esa reparación, pero con un fluido delgado para que no les pase eso de que el amortiguador se quede pegado. Yo recomendaría el hidráulico para ese tipo de procedimientos. Estoy trabajando de pronto en la idea de hacer una reparación similar, pero como ustedes saben, en todo reparaciones primero debemos hacer el proceso. Voy a enfocarme en eso, voy a hacer ese proceso. Voy a hacer la reparación en el modo que yo expliqué hace rato, un modo más visible en cuanto a la reparación. No hay como cambiar los empaques y hacer las cosas bien hechas y mirar qué tan rentable es hacer ese tipo de procedimiento. Y lo más importante, no es tanto la rentabilidad, sino lo seguro, porque estamos hablando de algo que es muy importante, como lo es la suspensión de nuestros vehículos y por ende nuestra propia seguridad y la de los nuestros, y también puede ser la de nuestros pasajeros. Eh, como sea, es una gran responsabilidad hacer este tipo de cosas, ¿sí? Porque desafortunadamente pues podrían ocasionar un daño irreversible en el vehículo o un daño mucho más grave que comprar un amortiguador. Entonces voy a trabajar en estos días y les voy a mostrar una propuesta si funciona de cómo poder repararlos, siempre y cuando la forma sea fácil de hacer y que sea segura, porque de eso se trata nuestro canal. Si les gustó el video, suscríbanse. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Nosotros pues en todo reparaciones, nosotros reparamos realmente casi cualquier cosa que trabaje con aceite hidráulico o aire.
Nuestra especialidad obviamente son los gatos hidráulicos, pero este tipo de cosas también las podemos manejar. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, suscríbanse, nos ayuda muchísimo que se suscriban, activen por favor la campanita, hemos subido videos eh, supremamente interesantes, alguien los podría necesitar. Si quieren apoyar a nuestro canal, pueden comprar un super gracias, nos ayuda muchísimo también. Y bueno, no siendo más, sonríanle a la vida y sean felices.